Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Powerwolf es una banda que tiene, aunque no lo creas, una amplia trayectoria musical. Sacaron 8 discos y si te pones a repasar su historia, es un claro ejemplo de la evolución de una banda que pasa de ser underground a ser profesional. Lo ves en sus portadas, lo notas en su sonido, que en el tercer disco empezaron con el sonido propio del Powerwolf que todos conocemos hoy en día. Porque antes de eso hacían un hard rock medio épico y lento comparado con lo que hacen ahora. Así que bien ahí por esta banda que se rompió el lomo todo este tiempo trabajando para mejorar en cada aspecto. Y se podría decir que la discografía de Powerwolf es y fue algo que constantemente está escalando. Siempre estuvieron evolucionando y yendo hacia arriba. Y este disco no es la excepción. Te voy a ser sincero y la realidad es que a mí no me gusta Powerwolf. Por más oportunidades que les dé, no es de mis bandas. Pero sí sé reconocer la calidad de esta banda y que con cada lanzamiento se superan a sí mismos. Y Call of the Wild es el disco perfecto, creo yo, para una persona que no le gusta Powerwolf. No te digo que vas a escuchar este disco y si no te gustaba la banda automáticamente te va a gustar. Pero lo que voy es que exploran otras formas de hacer power metal y es un power mucho más digerible que el que podemos encontrar en discos anteriores, con arreglos y voces más trabajadas. Porque vos antes escuchabas un disco de ellos y notabas que la voz del cantante aún no estaba del todo preparada para ejecutar notas tan altas, en lo que respecta a vocales. Pero desde el último disco y el anterior lo supo llevar bastante bien. También implementan un poco de groove en general y melodías sinfónicas en canciones como Alive of Undead, que hacen el disco algo bastante variado y dinámico, porque a pesar de tener varios elementos y estilos distintos, se congenian muy bien los ritmos y los cambios de tiempo. Así que se disfruta plenamente aunque tenga cosas como folk incluso en el tema 5. Recordemos que esta banda es alemana, o sea, la gran mayoría de bandas folk vienen de ahí o de partes de Europa cercanas o similares. Así que esto es un gran regalo para su público alemán y para los oyentes folk. También es una buena estrategia para atraer obviamente más público. Pero siempre llego a la conclusión de que este tipo de bandas hacen música para ellos, para su público alemán. No les interesa destacar en otros lugares como a otras bandas sí les interesa. Ellos van más a cantar en su idioma varias veces porque tienen muchas canciones en inglés, pero también escriben mucho en alemán. Mayormente lo hacen en inglés, pero siempre tienen presente su lugar en el mundo. Cantan sobre historias de su cultura y demás. Allá en Alemania ir al Wacken es una tradición, es parte de la cultura de esta gente. No es que están, bueno, sí, tengo que ver si voy porque esto, porque lo otro. No, ellos van y se terminó. Nadie, ni siquiera se preguntan si van a ir al Wacken o no, porque ellos van. Por eso al festival le va como le va y por eso todas las bandas folk o todas las bandas alemanas que tratan una temática similar tienen cierto éxito allá en Europa. Después el éxito que tengan en otros lugares como por ejemplo Latinoamérica es algo secundario, pero ellos siempre están arraigados a su cultura. Pero bueno, volvamos con el disco. Acá hay más solos, algo que tal vez no le prestaron tanta atención en otros lanzamientos, pero en este caso les dan más notoriedad y se escuchan con mayor nitidez las guitarras. Incluso hay mejores riffs, más pesados. No caen en la monotonía de siempre sonar épico. De que los hay porque ese ya es el sonido de la banda, sonar así, épico. Pero incluyen otros tipos de riffs que quedan perfectos, como te había dicho anteriormente, que incluyen algo de groove. Faster Than the Flame es una de estas canciones que tiene riffs demoledores y otro solo genial. Además de también coros muy bien hechos que le aportan muchísimo a todas las canciones en las que aparecen. Y sonidos medievales que te hacen entrar en ambiente y en la atmósfera de Powerwolf cada vez que suenan. Funcionan muy bien como conector a la hora de darle pie a los otros instrumentos para que rompan la pista totalmente. En donde mejor disfrutás esto es en el tema 2, Beast of Gebaudan, que igualmente lleva coros impresionantes. Y es donde implementan una sección sinfónica muy buena seguida de un solo fantástico. Y hablando justamente de temas épicos, la canción 7 es claramente una de las más épicas y también más lentas y tranquilas de todo el registro. La canción homónima es una de las mejores de este disco. Tiene diferentes tonos, es una canción épica, divertida, esperanzadora y sobre todo mainstream. Es muy digerible, coreable y disfrutable. Casi podés llegar hasta emocionarte incluso. Buenos riffs nuevamente, buenos solos, una ejecución perfecta por parte de los guitarristas y también una técnica notable del baterista, que si bien lleva una técnica un tanto progresiva en muchas canciones, las estructuras son difíciles y bastante demandantes técnica y físicamente. Igual Call of the Wild tampoco es una canción
muy impresionante y nada con respecto a su composición, pero sí es una canción muy bien hecha y totalmente bien llevada. Otra parecida es la canción que le sigue, Sermon of Swords, que es divertidísima a pesar de los breaks que tienen de por medio, donde bajan la intensidad y usan una técnica más pausada, pero el estribillo es increíble, muy bueno, al igual que los solos de guitarra obviamente. Las guitarras y el estribillo son sin dudas lo mejor de este tema, pero hay muchos elementos que vas a disfrutar en el mismo. El 10º y anteúltimo tema es otro de los más tranquilos, podría decirse, o de los más normales, porque no es una canción ni muy intensa ni muy melódica, como lo fue la canción 5, pero sí lleva un tempo tranquilo, con una estructura que va aumentando la pesadez hasta llegar al clímax de la canción, que es el estribillo, donde no es nada del otro mundo igual, es a lo que Powerwolf justamente nos tiene acostumbrados. También se le da más cabida al sintetizador acá y suena de una manera más notoria, además de la banda terminar esta canción de una forma épica. Muy buenos cierres se implementan. Y para finalizar, Reverend of Rats es otra canción divertida que presiento que en un concierto es una fiesta absoluta. Es corto el tema igual, 3 minutos, pero realmente es muy bueno y rápido. Tiene riffs poderosos, arreglos e instrumentales orquestales que acompañan perfecto a este y a todos los demás temas, dándole una tonalidad, ganancia y poder de sonido mucho más alta de lo normal. Como que terminan el disco con todo. Es una rápida muestra de todo lo que tuviste en el disco en una pieza alucinante, que cierra un trabajo perfecto de la mejor manera que puede hacerlo esta banda. Powerwolf es una banda que supo destacar. Vos cuando escuchás un tema de ellos, sin que te digan que es de ellos, ya sabes que es Powerwolf. Y eso es porque los chabones supieron destacar entre la multitud con una gran producción y promoción de su trabajo. El aspecto visual es algo que los caracteriza mucho y también algo que la gente siempre compra o mínimo les resulta llamativo de alguna manera. Pero sobre todo por el trabajo que hicieron en su sonido. Amigo, ellos cuando empezaron no tenían nada. Literal, escuchás su primer disco y comparalo con este y vas a ver una evolución enorme en el sonido de este grupo. Te guste o no, como a mí, parecen dos bandas distintas. Supieron encontrar su sonido y eso es muy importante. Antes apenas metían coros que hacían ellos y ahora tienen una orquesta ahí metida en el estudio. Onda, ya está. Ya son una banda consolidada y una banda de renombre en lo que es el power metal. Como te digo, no soy fan de esta banda. No me gusta la música que hacen, pero sí es verdad que este disco lo disfruté bastante y mucho más que los anteriores. Gran parte de esto, de que te agrade si es que no te gustan, es porque experimentan y meten elementos de otros géneros para hacer un power mucho más versátil musicalmente y que les gusta a todos, o por lo menos a la mayor cantidad de personas posible. Este sin dudas es el mejor disco de Powerwolf hasta la fecha. Como dije al principio, con cada lanzamiento que traen se superan a sí mismos. Es incluso mejor que su último disco, The Sacrament of Sin, y por eso se lleva una nota de 10. Este disco va a estar disponible mañana y van a poder disfrutarlo a través del canal de Nippon Records y seguramente también a través del canal de la misma banda. En todo caso, si quieren las copias en físico, pueden pedirlas a través de la página del sello. Ahora sí, nos estamos viendo.